This call is now being recorded. Listo, doctor, puede usted empezar. Muchas gracias. Vamos a empezar esta clase del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Hoy, 1 de diciembre del año 2022, trataremos de una figura importante de la literatura hispanoamericana de dicho siglo. Pero recuerdo que en la clase anterior les pedí, por favor, que leyeran los poemas de Leopoldo Lugones, ¿no?, para que lo hayan hecho, y que hicieran algunos comentarios acerca de uno u otro poema, ¿no? Eso vamos a constatar ya en el desarrollo de la clase, y luego trataremos del siguiente escritor, que está también en el material de ustedes, ¿no? Y bueno, sobre él hablaremos también. Pero antes, como una cuestión introductoria, una cuestión de recalcar la importancia de Leopoldo Lugones, sería interesante apreciar el tipo de poesía que no tiene ahora, pues, la poesía esas características de las que gozaba en los tiempos de Leopoldo Lugones, ¿no? Él era un hombre que creía mucho en la naturaleza de su país especialmente. Entonces cantaba no tanto a la ciudad, sino a la naturaleza. Cantaba a los ríos, cantaba a los ganados, imagínense ustedes, a los ganados y las mieses, ¿no? Es decir, temas netamente rurales, pero con una poesía heroica, solemne, de tono patriótico, si se quiere. Ese era el tipo de poesía que hizo Leopoldo Lugones. Tiene una obra poética importante, como ya hemos señalado, pero también escribió sobre otros temas. Tiene libros importantes: Prometeo, de 1910, El ejército de la Ilíada, de 1915, Elogio de Amigino. Alvarado Vega, adelante, Alvarado Vega. Buenas tardes, señor Alvarado. Aquí estamos ya. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Estamos esperando que lleguen algunos de sus otros compañeros para comenzar esta clase. Estaba recordando que en la clase anterior, después de terminar la información del material acerca del gran poeta argentino Leopoldo Lugones, les cité que en el material habíamos transcrito un par de poemas, ¿no? Y pedíamos que ustedes lo leyeran y hicieran algún comentario, porque como especialistas en literatura no solamente debemos leer lo que nos gusta, ¿no?, sino también incluso lo que no lo que nos disgusta, sino lo que, bueno, nos parece un poco complicado, pero hay que leer, porque es parte de nuestra tradición hispanoamericana, ¿no? Y Lugones fue un hombre muy importante, muy polémico, muy prolífico, una especie de Vargas Llosa, para hacer una comparación con el
curso sobre Vargas Llosa que también estamos haciendo en estas clases, ¿no? Entonces ahí viene Paulino Serva. Paulino Serva. Paulino Serva Stephanie. Ya van llegando los jóvenes estudiantes de este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Está llegando también Amaro Pinazo Angélica. Amaro Pinazo Angélica. Ya hay 3 alumnos, Paulino Serva, Alvarado Vega, Amaro Pinazo. Vamos a esperar la llegada de algunos otros más para poder comenzar nuestra lección de hoy, de esta semana 12, ¿no? Semana 12 del curso, en la que hablaremos de autores del modernismo hispanoamericano, ¿no? Como a ustedes les consta, hemos desarrollado algunas páginas acerca de Leopoldo Lugones, ¿no? Un gran escritor, Torres Chacón Mirela, Torres Chacón Mirela, Torres Chacón Mirela. ¿Alguien más? Custodio Meneses Ángeles. Custodio Meneses Ángeles. Muy bien, contamos con ya casi todos los que participan en este curso, que en la clase anterior estuvo dedicada a hacer una aproximación, una introducción a la vida, a la figura, a la obra de este importantísimo autor en su tiempo, hoy menos apreciado, ¿no? Este autor es Leopoldo Lugones, que en el contexto de la literatura hispanoamericana, si queremos resaltar cómo es que él llega a la literatura y cómo se convierte luego, con el paso de los años y con la aparición de sus obras, llega a convertirse en una figura muy reconocida, pero al mismo tiempo es un autor muy polémico. Estuvo en el Perú en 1923, según los datos que les hemos dado a ustedes. Vino en 1924 fue, o 23 o 24, lo más creíble es que sea el año 24, que es el año en que se celebraba el centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Ustedes saben que la batalla de Ayacucho ocurrió en 1824 y con esa célebre batalla terminó la presencia del colonialismo español, ¿no? Entonces, el año 1924 hubo una serie de celebraciones, ¿no? Y entre esas celebraciones seguramente habrían tenido como escenario la Plaza San Martín de Lima, que ustedes conocen, ¿no?
Y allí probablemente, no he podido rastrear, pero sí sería interesante que incluso ustedes, como una tarea personal, pero que puede ser útil para ustedes, les pediría, porque esto hay que revisar los periódicos de la época, es decir, los periódicos de 1924, para ver cómo fue recibido por la prensa limeña de aquellas épocas y qué es lo que dijo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Lugones en esas circunstancias? En términos genéricos, es decir, generalizando un tanto, la personalidad de Leopoldo Lugones, sobre el cual queremos por lo menos leer un poema, digo yo, sintetizando de acuerdo a la información, no porque se me ocurra a mí. En el caso de Lugones se da la figura de un hombre muy polémico que en su juventud era rebelde, combativo, era una especie de libre pensador, interesado además en todas las posibles ciencias que existían en ese momento. Entonces era un hombre épico, un hombre de una gran personalidad, con convicciones muy arraigadas acerca de la educación, de la cultura, de la literatura, con una visión, con un cariño muy grande a su país, a su gran país que es Argentina. Y bueno, desarrolló una obra que ya no vamos a repetir, pero ahí tienen ustedes los apuntes para que puedan tratar de conseguir algunas de esas obras, que yo mismo tampoco no las tengo, porque sí me gustaría, por ejemplo, leer sus obras históricas, El Imperio Jesuítico, de 1904, y La Guerra Gaucha, esas dos obras, y también la historia de Sarmiento, ¿no? Entonces es un escritor que lamentablemente, por el paso del tiempo y sabe Dios qué otros factores, la importancia de Leopoldo Lugones ha decrecido, ¿no? De joven fue muy explosivo, participaba de las causas democráticas, incluso en la Primera Guerra Mundial, estuvo del lado de los aliados, pero con el transcurso de los años fue cambiando en todos los aspectos de su vida, incluso con respecto a la Iglesia Católica, como ya hemos señalado en la clase anterior. De joven él tenía una mala imagen del catolicismo. Le parecía que la religión católica tenía muy pocos elementos que a él le atrajeran, ¿no? Entonces rechazaba esa religión, pero con el paso de los años, y al ser ya una persona adulta o mayor, cambió completamente. Por eso decíamos en la clase anterior, si quisiéramos caracterizar a Leopoldo Lugones, diríamos que de joven fue incendiario y de veterano fue más bien bombero, ¿no? Es decir, una especie de involución. Bien, como ya hemos trabajado sobre Leopoldo Lugones y confío en que ustedes ampliarán ese conocimiento, voy a leer por respeto a Lugones y también por aprecio a ustedes, voy a leer yo el poema y con eso vamos a cerrar, porque yo les pedí incluso que leyeran e hicieran algún comentario, o no sé si le podría pedir al señor Alvarado Vega que por favor él haga la lectura del poema Al Plata, que además es un fragmento nada más, porque él escribía grandes obras. Por eso cuando uno las tiene que incluir en una antología, generalmente tiene que ser un fragmento. Por eso le voy a pedir encarecidamente al señor Alvarado que lea este poema que está en la página 7 de nuestro material, ¿no? Que lea este poema que está
es un fragmento, aunque es un fragmento relativamente amplio, lea usted al plata, ¿no? Lea usted de la mejor forma posible para escuchar por lo menos un poema leído de Leopoldo Lugones, ¿no? Porque cuando se trata de saber algo sobre un autor, lo que hay que hacer es leer sus obras. Entonces les he puesto yo 2 poemas, espero que los lean, pero para zanjar ya una diferencia con Leopoldo Lugones, pedimos muy cordialmente al señor Alvarado Vega, que es un estudiante muy capaz, que lea el poema y sus demás compañeros podrán dar alguna opinión, ya que hemos leído Puchó Castrillón. Para luego pasar al otro autor que vamos a ver en esta clase, ¿no? Que espero sea de interés, lógicamente tiene que serlo, porque ustedes son estudiantes de literatura. Señor Alvarado, ¿nos podría hacer esa amabilidad de leer ese poema al plata, que es además solo un fragmento? Por favor, léalo, sí, y ya sus demás compañeros dirán algunas opiniones. Justo ayer estaba chequeando y tiene uno que se llama Pescador de Sirenas. Ajá. Sí. Es largo. Tiene también un famoso poema que se llama El Solterón, ¿no? También, no los he incluido porque no hay mucho espacio, pero a ver, lea usted por favor al plata. Y sus demás compañeros traten de seguir la lectura, tienen su material y den por favor algunas opiniones a favor o en contra, pero que demuestren que ustedes son alumnos de literatura y siempre tienen algo que decir acerca de un texto de este poeta del modernismo que, como he señalado, prefería escribir siempre sobre la naturaleza, no tanto sobre la ciudad, sobre lo urbano, no, sino sobre la naturaleza, los ríos, los ganados, imagínense ustedes, aspectos de carácter rural, pero que a él le apasionaban porque él, disculpen, era un hombre de provincias, es como Vallejo, ¿no? Que Vallejo de Santiago pasó a Trujillo, de Trujillo a Lima y de Lima a París. Bueno, Lugones también hizo un camino así. Él era de Córdoba, la Córdoba argentina, y de allí en algún momento, creo que fue el 96, como ya lo hemos dicho, ahí está el material, lo pueden revisar, el año 1896 llegó a Buenos Aires, ¿no? Venía con una carta a la cual nos hemos referido en la clase anterior, una carta de recomendación firmada por Mariano Bedia, dirigida a una persona de Buenos Aires, ¿no? Es lo que pasa. No sé si todos ustedes, por ejemplo, son limeños 100% o también alguno de ustedes vino de algún lugar, de Piura, de Cusco, de Ayacucho, de Iquitos, y ahora está en Lima, ¿no? Entonces, en este poema, por ejemplo, creo que Lugones hace sobre todo un homenaje a su región, al Río de la Plata, que es un río imponente, impresionante, ¿no? Y que une a estos dos países que son Argentina y Uruguay. Así que, señor Alvarado, le vamos a agradecer mucho, por favor, que haga usted la lectura y a sus compañeros que escuchen y que luego opinen. Gracias, señor Alvarado. Salud, Padre y Señor, a tu linaje. Como en la gloria mágica de un cuento, ser habitantes del país del Plata. Como orgullo magnífico debemos, capitán colosal, tienes el mando de las aguas feroces, claro ejército, que espejeando sus líquidas espadas, abre fronteras y dilata pueblos, hijos de las montañas de esos ríos.
forman en la blandicia de tu sueño el vínculo ancestral que ellas te aducen, con la médula misma de sus huesos. Interioriza lánguidos murmullos de selva cálida el raudal sereno, y entre los dientecillos de la arena recuerda los peñascos sempiternos, donde infantil brotara un bello día el pálido castillo de los hielos. El tranquilo Uruguay te narra bosques y el feliz Paraná soles inmensos. Uno te trae en numerosa música su tributo de rey que tiene un reino de cristal y de pájaros. El otro, con la expansión de su raudal soberbio, el brindis imperial de sus cascadas en copa de basaltos gigantescos, palabra de florestas y de montones y de montes. Prolongan tus corrientes. En sus ecos sentimos las dulzuras paraguayas, el arrogante verbo brasileño y la voz oriental que nos recuerda cómo es de hermano tu paterno acento. Magnífica lectura, señor Alvarado. Realmente la poesía de Lugones es así, solemne, marcial, ¿no? Con un homenaje. Entonces, después de esa magnífica lectura que ha hecho el señor Alvarado, y a quien agradezco, por cierto, por su participación magnífica, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, o el propio señor Alvarado, que ha leído el texto, quizá también él quiera iniciar la pequeña ronda de intervenciones acerca de este poema específicamente, ¿no? Estamos cerrando con esta lectura. Yo les había dicho, lean los textos, hagan algún comentario. Entonces, queremos ver si algunos comentarios de este poema, ¿no? Ustedes ven que es un poema de homenaje, ¿no? Por eso dice al plata. Entonces él homenajea, como bien ha recalcado el señor Alvarado, ha recalcado, ¿no? Esto me hace acordar al Darío de los poemas Salutación del Optimista o la Oda dirigida a Roosevelt. Así tiene ese tono épico, heroico, ¿no? Este poema está dirigido principalmente al Río de la Plata. ¿Algunos comentarios, por favor, de este distinguido auditorio de literatos sanmarquinos? Bueno, Como no, señor Alvarado, muchas gracias. lo primero que me viene a la mente es que describe magistralmente Ajá. los alrededores del Río de la Plata. Uruguay, Paraguay, el mismo Argentina, o sea, no lo menciona como Argentina, pero está implícito. Pero hay una parte que me llamó la atención. Ajá. Está prácticamente al final de este fragmento, y es el arrogante verbo brasileño. Exactamente. Sí. Muy interesante. Yo creo que tiene que ver con el tono en cómo se pronuncia el portugués de Brasil. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero a mi parecer nunca ha sonado arrogante. Sí, pues. Me parece que esa interpretación del tono. Es el espíritu de Lugones, ¿no? En esa parte final, como usted dice, en sus ecos, ¿no? De este río, sentimos las dulzuras paraguayas, el arrogante verbo brasileño, como usted ha señalado, y la voz oriental que nos recuerda cómo es de hermano tu paterno acento, ¿no? A pesar que es una especie de divinidad de este gran río, él lo trata de tú a tú, ¿no? De tú a tú. Entonces este poema habla salud, Padre y Señor. Tiene que ver algo
también con la concepción andina que elogia a los apus, a las montañas, ¿no? a las montañas, a la naturaleza, la Pachamama. Entonces, podríamos decir que Lugones es un escritor panteísta, ¿no? En el sentido que lo abarca todo. Tiene esa capacidad, tiene ese don de hacer este extraordinario poema dedicado, dirigido, ¿no? En forma persuasiva a este Río de la Plata, que es uno de los elementos característicos de la sociedad o de la nación argentina, junto con la Pampa, ¿no? Pero aquí lo que él hace es trabajar con un lenguaje muy poético, ¿no? Profesor. Sí, señorita Amaro Pinazo. Sí, este poema también quería comentar es bastante poético, es bastante hermoso. Sí, ¿no? es hermoso el poema. Claro, o sea, sin usar palabras tan técnicas, ¿no? De nosotros, este poema es bien, o sea, se siente, es muy musical y se siente bastante esta exaltación a la naturaleza propia de Argentina. La exaltación, ¿no? Muy bien, señorita. Sí, no solo la zona de Argentina, sino también, como mencionó el compañero, la zona de Uruguay y creo que un poco también en frontera con Brasil, ¿no? Así es. A mí me llama la atención cómo es que Lugones, para ciertas partes de la naturaleza les coloca unos epítetos muy hermosos, ¿no? Como es, por ejemplo, a los ríos les dice hijos de las montañas. Hijos de las montañas, claro. Y hay algunos elementos de naturaleza que les coloca vida, ¿no? Claro. Los peñascos sempiternos, el raudal sereno, el brindis imperial de sus cascadas, o sea, creo yo que es como, quisiera retomar este tópico un poco del siglo de oro, claro. Que es el Locos Amuenos, ¿no? Este lugar ameno, que lugar ameno, efectivamente. De la naturaleza argentina. Sí. Claro, y también nos evoca a Andrés Bello, a quien hemos estudiado en la primera parte del curso, y recordamos que Bello tiene una silva a la agricultura de la zona tórrida. Después tiene otro poema dirigido a locución a la poesía. Es decir, era propio de los modernistas el embellecer los elementos de la naturaleza con un verbo inflamado, poético, como bien ha señalado la señorita Amaro, ¿no? Cuando dice acá, por ejemplo, en una estrofa dice, siempre la adjetivación, ¿no? El tranquilo Uruguay te narra bosques y el feliz Paraná soles inmensos. Uno te trae en numerosa música su tributo de rey, que tiene un reino de cristal y de pájaros. El otro, con la expansión de su raudal soberbio, el brindis imperial de sus cascadas en copa de basaltos gigantescos, ¿no? Palabra de florestas y de montes prolongan tus corrientes. En sus ecos sentimos las dulzuras paraguayas, el arrogante verbo brasileño y la voz oriental que nos recuerda cómo es de hermano tu paterno acento, ¿no? Ahí la adjetivación también, ¿no? Paterno acento, es decir, ve al río como una gran manifestación de la naturaleza, y efectivamente ese río, el Río de Plata, es un río que he tenido la oportunidad de viajar desde Buenos Aires a través de ese río, ¿no?
hay un intercambio que hay entre Argentina y Uruguay a través del río de la Plata, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa ver un río que parece un océano, es decir, un río como lo son el Amazonas, el Marañón, que tenemos también en el Perú, grandes expresiones. Creo que de alguna manera quien trabajó eso en la poesía peruana fue José Santos Chocano, ¿no? Él también es un autor que merece ser reivindicado. Bueno, muchas gracias al señor Alvarado, a la señorita Amaro Pinazo. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Algún aporte? Bueno, es pues, al leer hay que ponernos en el tiempo, ¿no? Hay que interiorizar ese mensaje maravilloso. Ahora vamos a entrar a desarrollar algunas ideas acerca de un gran poeta. Y para ello yo, como ratificación de esa grandeza, voy a leerles también un texto que está fuera del material que les he preparado, pero que ustedes lo pueden conseguir porque yo he rescatado esta historia de la literatura hispanoamericana, del romanticismo, el modernismo, de José Miguel Oviedo, ¿no? Pero antes leeremos estas páginas dedicadas a este gran poeta, y quiero que ustedes, que son estudiantes de literatura, valoren a los autores de todas las épocas, y que conozcan ustedes a los diferentes autores que hemos tenido. Particularmente les digo yo, cuando estudié con ustedes en literatura, porque yo soy un literato puro, jamás ningún profesor mencionó a Lugones, no mencionó. Recuerdo haber llevado un curso de literatura hispanoamericana, pero francamente no me acuerdo de qué cosa me hablaron, ¿no? Entonces por eso es que mi empeño en resaltar la importancia de estos autores. Ahora vamos a hablar de Amado Nervo. Amado Nervo. Yo creo que con la información que yo les doy aquí y con la información adicional que también les haremos conocer, podrán ustedes darse cuenta de la importancia de este poeta, Amado Nervo. Muchos creían que Amado Nervo era un seudónimo, porque a qué papá o mamá se le va a ocurrir ponerle Amado, ¿no? Y luego el apellido también es curioso, Amado Nervo. Él nació en México en 1870, ¿no? Muy próximo al inicio del modernismo, y murió en Montevideo en 1919. Este autor es como el antípoda de Lugones, porque mientras Lugones era explosivo, mientras Lugones era épico, Amado Nervo era todo lo contrario. Sin embargo, llegó a tener una cantidad de lectores en toda América, siendo él una persona más bien tranquila, pacífica. Sin embargo, su verbo es extraordinario, y por eso ahora sí, prepárense todos para que comentemos los poemas. Primero vamos a hablar de su figura. Amado Nervo es también un escritor netamente modernista, ¿no? Vamos a ver qué decimos sobre la figura. Al decir la figura, nos estamos refiriendo a la personalidad, ¿no? Y ahí quiero que ustedes capten las informaciones, porque él también, como Leopoldo Lugones,
vino de una provincia mexicana, porque él es mexicano, ¿no? Así como Lugones vino desde Córdoba hasta Buenos Aires. A su vez, Amado Nervo vino desde un lugar que creo que se va a mencionar aquí y llegó a la capital, al gran Distrito Federal de México, ¿no? O sea, hay cierto paralelismo. Y hay otro paralelismo que también quisiera destacar desde ahora, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, que ambos autores, Lugones y Nervo, fueron muy populares en su época por su poesía. En el caso particular de Lugones, sobre todo por su personalidad fuerte, por haber viajado, no solamente por América, sino por Europa. En cambio, Amado era todo lo contrario, era un hombre pacífico, tranquilo, pero también un gran viajero. La prueba es que murió en Montevideo, muy lejos de su México querido. Entonces, ¿qué ha pasado con estos dos autores en definitiva? Lo que ha pasado es que, siendo ellos en su época autores muy citados, muy estudiados, en una época en que sus obras, en sus poemas o sus narraciones eran muy conocidas, en la actualidad esos autores no tienen esa importancia que tuvieron en su momento, ¿no? Por eso es bueno que volvamos a ellos. Bien, voy a leer las páginas, creo que están escritas en un lenguaje perfectamente comprensible, pero luego habrá intervenciones sobre los poemas, ¿no? Dice, su nombre mismo, Amado Nervo, estaba envuelto en el misterio, en la sensualidad, en la predestinación. Fue sin duda el suyo un destino trágicamente delimitado por el amor. Eso es algo que hay que recalcar desde ahora. Por el amor en general y por el amor a una mujer ausente, arrancada de su lado por la muerte. Nació en Tepic, Nayarit. Es el lugar de México donde nació. Nació en Tepic, Nayarit. Estudió en el seminario de la ciudad de Zamora, en Michoacán. Cuando llegó a la Ciudad de México, conservaba aún el aire de seminarista y una actitud ausente. Es decir, había sido seminarista en su juventud. Es curioso observar cómo de todos los estudios biográficos sobre Nervo se desprende un tono romántico inevitable, porque ese romanticismo es parte de Nervo, de su vida y de su imagen. Al llegar a la capital mexicana, ¿se entiende?, se acerca al círculo literario presidido por el duque de Job. Entre paréntesis pongo Manuel Gutiérrez Nájera, un autor al que también hemos estudiado, que tenía la costumbre de usar mucho de los seudónimos, y su seudónimo más conocido era el duque de Job, ¿no? Entonces, cuando Nervo dice, al llegar a la capital, se acerca al círculo literario presidido por el duque de Job, Manuel Gutiérrez Nájera. Carlos Díaz Dufaux, director también de la revista Azul, lo recordaría después. Entonces acá transcribo un recuerdo maravilloso sobre este poeta. Miren, es un pequeño fragmento, ¿no? Pero dice aquí, el autor de este texto dice, hecho curioso, lo dice más como exclamación, hecho curioso, Nervo nació como poeta para nosotros, para ese círculo, ¿no?, al par que para el público, en el borde de la tumba de Gutiérrez Nájera, que no había creído en Amado Nervo.
en medio de aquel dolor que nos enmudecía a todos, se alzó una voz opaca, casi sin matiz, que dijo lo que todos llevábamos en el espíritu, en la soleada tarde de invierno, en que la tierra se abrió para recibir al duque, ¿no? Entonces es una situación bastante insólita la que plantea este autor al señalar que Nervo nació como poeta en esas circunstancias en que se enterraba al duque de Job, es decir, a Gutiérrez Nájera. En ese entierro, en ese cementerio, estuvo presente también Amado Nervo, ¿no? Entonces llamó la atención a los demás por su forma de ser, ¿no? Por su espíritu, por su figura de seminarista, de hombre tranquilo, y entonces se produce un diálogo, ¿no? Dice, ¿quién es ese hombre raro? Pregunta Rosendo Pineda, alguien que estaba ahí en esa ceremonia de entierro de Gutiérrez Nájera. ¿Quién es ese hombre raro? Preguntó Rosendo Pineda. Amado Nervo, un poeta tepiqueño recién venido a México. Le contestan a esa pregunta. Y el que ha preguntado dice, diablo de nombre, diablo de nombre. Y efectivamente, ¿no? Amado Nervo es un nombre rarísimo. Cierto que por mucho tiempo pensaron algunos que era un seudónimo, tras el que se ocultaba otra personalidad distinta. Y luego, al conocerlo, preguntábanse al ver a aquel muchacho desgarbado, encogido, de movimientos torpes, color cetrino y cara de aguilucho. Pero ¿es este Nervo? Con el tiempo, esa figura se iría transformando durante su estancia en París. Parecía un Cristo pintado por el Greco, y después y hasta su muerte se fue acentuando en él un aire de languidez que marcaría profundos surcos en sus ojos de mirada triste y profunda, ¿no? Como se dan cuenta, es una personalidad contraria a la de Lugones. Dice aquí la fuente, hay ocasiones en que para hablar de la obra de un escritor no es necesario hablar de su vida, y hay otras, entre guiones, como el caso de Amado Nervo, en las que el conocimiento de la vida personal es un factor decisivo para establecer un juicio crítico respecto a su obra. Nervo pertenece a este último grupo. Su vida difícilmente puede ser separada de su obra, porque ésta surge en el devenir de aquella. O sea, hay una estrecha relación entre su vida y su obra. Fíjense ustedes este fragmento, dice, en París conoció a Rubén Darío. El autor de Azul escribió para él un soneto que ha hecho historia. Transcribimos a continuación los dos cuartetos porque definen lo que finalmente sería Nervo como escritor. Imagínense, Darío le hizo un soneto cuando lo conoció en París a Amado Nervo. Y aquí transcribimos los dos cuartetos. Miren la maestría de Rubén Darío. Amado es la palabra que en querer se concreta. Nervo es la vibración de los nervios del mal. Bendita sea y pura la canción del poeta que lanzó sin pensar su frase de cristal. Fraile de los suspiros, imagínense esa metáfora, fraile de los suspiros, celeste anacoreta, que tienes en blancura el azúcar y la sal, muéstrame el lirio puro que sigues en la veta y hazme escuchar el eco de tu alma sideral. Miren qué hermosos versos, qué hermoso soneto
le dedicó nada menos que Rubén Darío a Amado Nervo con ocasión de conocerlo en París. Es decir, la situación, la escena, no podía ser más poética. Ambos estaban en París, se conocieron, y Amado Nervo, con esa personalidad más bien tranquila, sencilla, impactó en los ojos y en la mente de Rubén Darío, que sí era un hombre muy cosmopolita, muy dado a las reuniones, y le escribió, sin embargo, este soneto del cual hemos leído 2 cuartetos. Vamos ahora a la obra. Dice, fíjense que dice, el último verso de Darío es clave respecto al alma sideral de Nervo. ¿Qué dice Darío en este último verso? Dice, y hazme escuchar el eco de tu alma sideral. Tu alma sideral, imagínense ustedes. Ese verso, el último verso de Darío, es clave respecto al alma sideral de Nervo. Es un alma cósmica. Su obra en general es la de un místico que, aun sin ser católico ortodoxo, buscó siempre, con más o menos fortuna, una vía comunicativa entre su naturaleza vacilante e imperfecta y la armonía divina. Amado Nervo es más popular por su poesía que por su prosa. Sin embargo, su obra narrativa y ensayística es relevante. Escribió una novela de corte naturalista titulada El Bachiller. Bajo el seudónimo de Rip, publicó varias series de artículos en los periódicos de la época. Sobresalen en este género de prosa ágil y certera sus, comillas, semblanzas íntimas y, comillas, fuegos fatuos. Escribe también cuentos, crónicas teatrales y hasta una zarzuela, pero 2 son las obras que lo inscriben definitivamente como un buen ensayista. Ambas obras de corte muy diferente. La primera es un estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es una autora que probablemente ustedes hayan estudiado ya en algún curso, ¿no? Ambas estas obras en prosa, dice, son las obras que lo escriben definitivamente como un muy buen ensayista. Ambas de corte muy diferente. La primera es un estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que sigue siendo válido aún en nuestros días. O sea que era un magnífico crítico también, un estudioso. El segundo es un texto intimista, que precisamente por este caudal de sentimientos volcados sobre el lector, ha provocado una crítica negativa hacia Nervo. Este segundo ensayo es la parte que procede a los poemas de La amada inmóvil. Ese es el título del poemario, ¿no? Pero este ensayo precede a los poemas de La amada inmóvil. Y al decir de Francisco González Guerrero, abro cita, este documento no tiene igual entre sus obras, ni son muchos entre las ajenas que se le puedan comparar en la intensidad y la desnudez de la creación. Cierro cita. Seguimos. Su obra poética consta de varios libros: Mañana del poeta, Perlas negras, Los jardines interiores, El arquero divino, El estanque de los lotos, Elevación, En voz baja, recuerden este título, En voz baja, Serenidad y La amada inmóvil. Los 3 últimos libros constituyen la parte medular de su obra. ¿Cuáles son esos 3 libros? Son Elevación, En voz baja, Serenidad y La amada inmóvil, ¿no? Pero también está Serenidad. Los 3 últimos libros constituyen la parte medular de su obra, especialmente Serenidad,
se distingue por su hondura filosófica. En voz baja, es el título de una obra de él, determina la cualidad fundamental del poeta. Miguel de Unamuno, el escritor español, es quien primero lo hace notar. Abro cita para leer lo que dijo Unamuno sobre Amado Nervo. Dice así Unamuno: Nervo habla efectivamente en voz baja, en un susurro del alma. La forma en que transmite al lector o al escucha la emoción contenida en su alma va fluyendo pausada y suavemente, comunicándonos la profunda intimidad del secreto compartido. Así, Nervo crea una relación personal directa, individual, con quienes lo leen o lo escuchan. Ese fue probablemente el secreto de su éxito y de su fama. Es decir, Nervo, cuando escribe, ya lo van a ver ustedes, escribe al lector. Entonces uno se ve involucrado. Y uno dice, ¿y este poema por qué no lo podía hacer yo? Porque Nervo habla de la condición humana, habla de nosotros, de los hombres y de las mujeres, que en todos los siglos mantenemos una condición humana muy especial, porque estamos orientados hacia la divinidad, hacia lo cósmico, pero al mismo tiempo también tenemos fallas, tenemos transgresiones, ¿no? Bueno, ¿qué dice Miguel de Unamuno? Dice, ya leí, ¿no? Pero voy a volver a leer. Dice, Nervo habla efectivamente en voz baja, en un susurro del alma. La forma en que transmite al lector o al escucha la emoción contenida en su alma va fluyendo pausada y suavemente, comunicándonos la profunda intimidad del secreto compartido. Así, Nervo crea una relación personal directa, individual, con quienes lo leen o lo escuchan. Ese fue probablemente el secreto de su éxito y de su fama. Cuando miren esta parte, miren esta parte, sigan por favor. Dice, cuando Amado Nervo murió en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, ¿no? Cuando murió en Montevideo, Uruguay, varios barcos de todas las naciones hispanoamericanas se fueron uniendo al barco insignia que traía sus restos. Fue objeto de múltiples homenajes antes de llegar a México, y tanto en Veracruz como en la capital se congregaron verdaderas multitudes que querían presenciar el paso del ataúd. Nervo se encuentra enterrado en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de San Fernando. Fíjense qué imagen tan maravillosa. Probablemente él estaba allí en Montevideo, estaba de embajador de México, y en esas circunstancias muere, ¿no? Entonces ocurre esto que para mí es algo maravilloso, cuando dice, cuando Amado Nervo murió en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, varios barcos de todas las naciones hispanoamericanas se fueron uniendo al barco insigne que traía sus restos, ¿no? Miren qué poético, cuánto querrían a este hombre las gentes de ese tiempo, y recuerden que en esa época no había vuelos aéreos, todavía no existía el avión, entonces el transporte se hacía por mar, ¿no? Y es en esas circunstancias que se produce esa escena maravillosa en que estos barcos de los países hispanoamericanos se unen al buque insignia que lleva el ataúd del gran poeta Amado Nervo, ¿no? Vamos a continuar para poder leer algunos. Nervo tuvo la gran cualidad de comunicar en un nivel emocional que supera las palabras, en un diálogo cerrado, confidencial y profundamente humano.
las palabras finales del ensayo sobre la amada inmóvil ejemplifican perfectamente la naturaleza de la relación escritor-lector, según la concebía Nervo. Y acá se dirige a nosotros, a los lectores. Abro cita. Y tú, lector, si crees en las promesas de Jesús y has llegado hasta estas líneas, ruega por Ana Cecilia Luisa Dailies, para quien amorosamente escribo mi libro. Ora por ella y que Dios te bendiga también. Miren si no son estas frases emotivas, ¿no? Y repito, y tú, lector, si crees en las promesas de Jesús y has llegado hasta estas líneas, ruega por Ana Cecilia Luisa Dailies, para quien amorosamente escribo mi libro. Ora por ella y que Dios te bendiga también. Ese fue el gran amor de Nervo. Murió antes que él, y eso provocó pues que su poesía se dedicara fundamentalmente a esta mujer a la que amó, la amada inmóvil. Por eso decimos aquí, la amada inmóvil es sin duda el libro más popular de Nervo. Se ha convertido, dice González Herrero, abro cita, por su emotividad profunda y por los aciertos de interpretación del sentimiento amoroso ante el misterio mismo de la muerte, en un devocionario sentimental que obliga a la repetición de su lectura. 10 años duró el amor de Nervo con Ana Cecilia. El libro recoge los momentos más emotivos de ese amor y también los más trágicos, pero es sobre todo el dolor de la ausencia, el sentimiento que prevalece. Pero, amado Nervo, no debe ser solo la confesión desgarrada de este libro, sino sobre todo debe rescatársele como el poeta metafísico, el místico, que habla en sordina, con el volumen de voz necesario para comunicarse con las almas. Es el poeta de la sencillez dentro del modernismo. Es también el director de la segunda época de la revista moderna, que se llamó Revista Moderna de México. Es el diplomático que recorrió Europa y América en el desempeño de su cargo. Es, en suma, el intelectual que contribuyó no poco a enriquecer nuestra cultura y difundirla en el extranjero, en una época en la que en el México afrancesado y cosmopolita, ser poeta era un privilegio divino. Amado Nervo comienza a producir cuando el modernismo está cerca de su apogeo y es cultivado por este que lo lleva hacia la reacción formal. Se inicia con Perlas Negras, 1898, y llega a ser una de las expresiones más acabadas de esa escuela con En baja voz, 1912 principalmente. Después se orienta hacia la tendencia espiritual que también lo caracterizó, y a partir de Serenidad, 1914, hasta su libro póstumo, La amada inmóvil, 1920, pone en evidencia las preocupaciones místicas con que inició. Abro cita, dice, su modo de escribir era espontáneo, fácil, entre guiones, dice, ha dicho su biógrafo Francisco Monterde. O sea, estas son palabras de su biógrafo, ¿no? Su modo de escribir era espontáneo, fácil, no con esa difícil facilidad de que habla el clásico, ni con la sencillez artificiosa de los escritores torturados por la preocupación de lograr una prosa artística. Ahí se cierra la cita. El mismo Nervo lo había dicho
Abro cita, estas son palabras de Nervo. No he tenido ni tengo tendencia alguna especial. Escribo como me place. No sostengo nada más que una escuela, la de mi honda y perenne sinceridad. Entre sus numerosas poesías, muchas de ellas bellísimas y llenas de honda y pura emoción, merece citarse En paz y gracia plena, cuya estrofa inicial da el tono característico de Nervo. Entonces voy a leer la estrofa inicial de este poema llamado Gracia plena. Dice Nervo: todo en ella encantaba, todo en ella traía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía. Era llena de gracia como el Ave María. Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Abado Nervo fue también excelente prosista y mis filosofías 1912 lo prueban plenamente. Muchos han querido imitarlo como a Darío, fracasando en el intento. Nervo es justamente con Darío uno de los más grandes y puros poetas de América. Vamos ahora sí a leer, a dar la oportunidad que ustedes lean y luego hagan un comentario. A partir de la página 15 están los poemas. Y aquí sí me parece pertinente que ustedes intervengan incluso leyendo, ¿no? Bien, a ver, ¿quién quiere leer el primer poema que se llama Tal vez? Aprovechen la oportunidad para entrenarse en la recitación, ¿no? Porque ustedes como literatos van a tener que ocuparse de la poesía y de la prosa y del ensayo. Pero como alumnos ahora en el aula virtual, además yo no los estoy mirando para que ustedes se pongan rojos, no. Yo estoy más bien dando la cara, mientras ustedes solamente ponen ahí su figura, ¿no? Pero necesito que alguien lea Tal vez. A ver, todos pueden... Yo puedo hacerlo, profesor. Muchísimas gracias, señorita Amaro Pinazo. Muy bien, le agradezco que usted lea ese poema. Ok, tal vez. Este despego de todo, esta avidez de volar, estos latidos que anuncian el advenimiento de la libertad, esta pasión por lo arcano, me hacen a ratos pensar: alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Esta nostalgia de mundos, ay, que ni sé dónde están. Estas vislumbres de seres y cosas sin nombre, que no vi jamás. Este embriaguez de infinito, me hacen a ratos pensar: alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Estos amagos de vértigo, cual si mi espíritu ya fuese flotando en el éter. Esta misteriosa sensación de paz, estos perfumes de enigma, me hacen a ratos pensar: alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Muy bien, muchas gracias, señorita Amaro Pinazo, por esa lectura. Ya leímos el poema. Ahora ustedes pueden hacer comentarios acerca de este maravilloso poema, ¿no? Que se llama simplemente Tal vez, pero que en sus versos encierra una poesía con la cual todos podemos identificarnos. Comentarios, por favor, sobre este poema maravilloso que ha leído la señorita Amaro Pinazo. Y lo ha leído, además, ha leído muy bien, de manera que ya tenemos dos lectores, la señorita Amaro Pinazo, el señor Alvarado, que voluntariamente participan, y espero que también los demás, porque todos
todos somos literatos, ¿no? Por eso yo también leo versos, leo prosa. A ver, ¿quién más? O mejor dicho, vamos a centrarnos en los temas o en los procedimientos expresivos que utiliza, ¿no? En la página 15, señorita Amaro, que usted ha leído, ahí falta, usted leyó bien, ¿eh? El error es mío. Alma, en la primera estrofa, alma, coma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Bueno, el poema es maravilloso, ¿no? Es maravilloso y espero que ustedes puedan hacer algunos comentarios como buenos literatos que son. Aprovechen esta oportunidad de hablar, de pensar, de expresarse, de conocer estos poemas. Es un poema hermoso, a mí me gusta. Yo creo que toda persona se podría identificar con este poema. Con la venia de la señorita Amaro Pinazo, voy a releerlo porque quiero que ustedes participen con algunas ideas acerca de este poema. Tal vez este despego de todo, esta avidez de volar, estos latidos que anuncian el advenimiento de la libertad, esta pasión por lo arcano, me hacen a ratos pensar, alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Esta nostalgia de mundos, ay, que ni sé dónde están, estas vislumbres de seres y cosas sin nombre que no vi jamás, esta embriaguez de infinito me hacen a ratos pensar, alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Estos amagos de vértigo, cual si mi espíritu ya fuese flotando en el éter, esta misteriosa sensación de paz, estos perfumes de enigma, me hacen a ratos pensar, alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. A ver, comentarios acerca de este hermoso poema que es el primero que integra esta relación de poemas de este escritor, ¿no? A ver, su lenguaje es sencillo, tiene ciertas expresiones que se repiten 3 veces, que es 3 o 4, cuando dice alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan, que se vuelve a repetir más adelante y el poema se cierra con esa expresión, con ese dúo de versos que resumen de alguna manera todo aquello que ha dicho antes. A ver, intervenciones, comentarios, aportes. ¿Qué les parece ese poema? ¿Les gusta, no les gusta? Ya saben que... Sí. Profesor, yo tenía una pequeña duda. ¿Cómo no? Cuando dice como Don Juan, Ajá. ¿se refiere a San Juan Bautista? Puede ser a San Juan Bautista o puede ser al personaje de esta obra de el famoso amante ideal Don Juan de Zorrilla, creo que es, ¿no? Podría referirse a ese personaje o podría referirse a Juan Bautista, como usted dice. Me parece que es al personaje. Puede variar mucho dependiendo a cuál de los dos se refiera. Así es. Porque en especial con San Juan Bautista, me parece que sería como... Es que es raro porque es algo, de un modo similar a estar muerto en vida. Porque, a ver, ¿cómo podría decirlo? Es como, ciertamente se evoca la idea de que el alma trasciende al cuerpo. Ajá. Y, sin embargo, también da la sensación
como de un tipo distinto de muerte. Dice, alma, tal vez estoy muerto, no lo sé. Pues, ¿qué otro tipo de muerte puede existir? Estaba asociándolo tal vez con lo que usted mencionó, que... Don Juan Tenorio, ¿no? Don Juan Tenorio. Ah, no, ese es de Lugones, me estoy confundiendo. Claro, pero no, este Don Juan, supongo que es Juan Tenorio, ¿no? Ese amante que quizás está en esa situación, está muerto y no lo sabe. Puede ocurrir, a veces he visto obras en las que el personaje supuestamente está vivo, pero luego le hacen darse cuenta que está muerto. ¿Cómo no pensar que eso es posible entre nosotros? Esto me remite también a Calderón de la Barca, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? De eso trata este poema, ¿no? Ustedes nunca han sentido esto que dice él. A ver, voy a leer. Esta nostalgia de mundos, ay, que ni sé dónde están. Estas vislumbres de seres y cosas sin nombre que no vi jamás. Esta embriaguez de infinito me hacen a ratos pensar, alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan, ¿no? Qué maravillosas expresiones, esta nostalgia de mundos, imagínense ustedes, qué nostalgia de mundos que no sé dónde están, estas vislumbres de seres y cosas sin nombre. Es decir, este poeta está en un estado de reflexión muy intensa. Yo creo que todos nosotros podríamos identificarnos con este poema, ¿no? Porque la vida es tan efímera y no sabemos, como decía el señor Alvarado, si hay algo más allá de la vida o ahí queda todo. Y ese es el drama del ser humano, ¿no? A ver, vamos a ver otro poema donde quiero también participaciones, pues, ¿ya? A ver, ¿quién va a leer este poema? Estoy anotando las intervenciones, ¿ah? ¿Quién quiere leer? Pucho, ¿puede leer? Pucho. Don Enrique Pucho nunca responde, no sé, creo que tiene un problema con su equipo. Bueno, a ver, esperanza. Este poema nos hace pensar, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre la vida y la muerte? ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos? ¿Vamos a seguir sintiendo algo o nos convertiremos en nada? Entonces, el poeta aquí, el yo poético, como dicen ustedes, manifiesta esa duda por las cosas que ve, ¿no? Estos amagos de vértigo, cual si mi espíritu ya fuese flotando en el éter, esta misteriosa sensación de paz, estos perfumes de enigma, me hacen a ratos pensar, alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Debe ser Juan Tenorio, ¿no? Debe ser Juan Tenorio que... Sí, profesor. Sí, señorita Amaro. Yo creo que puede ser un poco Don Juan Tenorio, porque tiene un final, bueno, para los que han leído quizá la obra, ¿no? Ajá. Yo he visto, por ejemplo, la representación en ópera, en una versión italiana, está colgada en YouTube, y bueno, recrean esta obra, ¿no? Ajá. Y cuando tú lo ves en ópera es mucho más visual y, claro, dramático que la misma obra pues escrita, ¿no? Y de hecho el final es bien como que enigmático, porque Don Juan estaba prácticamente destinado pues a ir al infierno, ¿no? Y de hecho en la representación de la ópera ya se ven ahí los demonios a punto de llevarse, no ve, ¿no?
y sin embargo su alma es salvada porque éste pide clemencia, pide perdón por todo, por haber jugado con sus amantes, ¿no? Y haberles generado pues este falso sentimiento de amor. Claro. Y Don Juan se salva debido a esto, ¿no? Claro, se salva. Entonces creo que más o menos por ese lado, sí, por la mención de Don Juan puede ir el poema, sí, ¿no? Porque exactamente, sí. el yo poético puede estar, cuando dice esta nostalgia de dos mundos, puede estar entre la vida y la muerte. Entre puede la estar vida y entre la un muerte, intermedio claro. incluso. La Y al estar total en este incertidumbre. intermedio, creo que remite a lo que estaba a Don Juan, porque Don Juan estaba a un cachito de irse, porque ya estaban prácticamente los demonios, el fuego, ya se estaba avecinando pues su destino, ¿no? Y creo que así se puede sentir el yo poético en ese poema. Claro, tiene usted razón. Nos ha dado varias luces sobre lo que este poema pues significa, ¿no? Yo creo que todos nosotros podemos estar en momentos así, esos momentos especiales de incertidumbre, de expectativa, de no saber si estoy vivo o estoy muerto. Eso es lo que traduce este poema y incluye una referencia muy bien planteada, ¿no? Cuando dice alma, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan. Puede ocurrir con nosotros, ¿no? Que tal vez yo creo una cosa y no sea tal, ¿no? Bueno, vamos a ver el verso, el poema Esperanza. A ver qué nos dice sobre la esperanza. Necesitamos un lector o lectora que quiera leer el texto y lo lea con cuidado, que luego será motivo de, porque ¿con quién voy a comentar los poemas si no es con ustedes? ¿A quién voy a dar a conocer los poemas de Amado Nervo si no a ustedes? Y no los, o será que tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan, ¿no? Quizá yo estoy muerto y no lo sé, y creo que estoy dictando clase. ¿Qué dicen ustedes? Estos amagos de vértigo, puede ser que yo esté así, en esa situación, con amagos de vértigo, cual si mi espíritu ya fuese flotando en el éter, esta misteriosa sensación de paz, estos perfumes de enigma, me hacen a ratos pensar, ¿no? Y ese pensamiento, esa idea, queda plasmada, pues, en 3 momentos del verso, ¿no? Con un ritmo maravilloso. Bueno, a ver, algún alumno que quiera, o alumna que quiera leer Esperanza. Yo podría decir fulano de tal, ¿no? Tendrían que hacerlo. Yo, profesor, podría leerlo. Muy bien, señorita Paulino Selva. Muy bien, muchas gracias. Sí. Surge otra voz. Vamos a ver qué nos dice Esperanza. Sus demás compañeros, por favor, lean el poema y vayan pensando qué van a comentar, qué van a analizar. Gracias, señorita Paulina Selva. Esperanza. ¿Y por qué no ha de ser verdad el alma? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios que hila el fosforio de las nebulosas y que traza las tenues pinceladas de luz de los cometas incansables, dar al espíritu inmortalidad? ¿Es más incomprensible por ventura renacer que nacer? ¿Es más absurdo seguir viviendo que el haber vivido, ser invisible y subsistir, tal como alrededor nuestro laten y subsisten innumerables formas, que la ciencia sorprende a cada instante con sus ojos de lince? Esperanza, pan nuestro cotidiano, esperanza, nodriza de los tristes. Murmúrame esas íntimas palabras que en el silencio de la noche fingen, en lo más escondido de mi mente, cuchicheo de blancos serafines. ¿Verdad que ha de encontrarme como muerta? Si lo sabes, ¿por qué no me lo dices?
Ahí tienen ustedes otro gran poema de Amado Nervo, a quien estamos conociendo. Tiene otros poemas más intensos, que ya los veremos, pero le agradezco a la señorita Paulino Serva, Stephanie, gracias por su participación. Estoy acá anotando yo, porque yo anoto la asistencia de ustedes y las intervenciones también. Hoy día ha intervenido el señor Alvarado Vega, la señorita Paulino Serva, la señorita Amaro Pinazo. ¿Por qué no podríamos pedirle, por ejemplo, a ver, para poder analizar, vamos a pedirle a la señorita Custodio Meneses Ángeles que haga una relectura del poema. Custodio Meneses. Custodio Meneses parece que se fugó, ¿no? Se fugó. A ver. Vamos a ver. Ya, Torres Chacón. Sí está la señorita Torres Chacón. Vamos a pedirle a usted, ya que cuando uno estudia poesía, no basta una sola lectura. Hay que hacer varias lecturas para que se vaya conociendo cuál es el tema del poema. Ustedes han llevado interpretación de textos, han analizado poesía. Entonces le pido, señorita Torres Chacón, que lea usted de la mejor forma posible, otra vez, para poder tener algo válido que nos permita intervenir con algún comentario. Lea usted el poema Esperanza, reléalo, que ya lo ha leído muy bien la señorita Paulino Serva. A ver, señorita Torres Chacón. Sí, profesor. Esperanza. ¿Y por qué no ha de ser verdad del alma? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios que hila el tul fosforo de las nebulosas y que traza las tenues pinceladas de luz de los cometas incansables, dar al espíritu inmortalidad? ¿Es más incomprensible, por ventura, renacer que nacer? ¿Es más absurdo seguir viviendo que el haber vivido, ser invisible y subsistir, tal como alrededor nuestro laten y subsisten innumerables formas, que la ciencia sorprende a cada instante con sus ojos 15? Esperanza, pan nuestro cotidiano, esperanza, nodriza de los tristes, murmúrame esas íntimas palabras que en el silencio de la noche fingen, en lo más escondido de mi mente, cuchicheo de blancos serafines. ¿Verdad que he de encontrarme con mi muerta? Si lo sabes, ¿por qué no me lo dices? Así es. Bien, es un poema pues de tono interrogatorio, ¿no? Tono interrogatorio, pero creo que los temas de que trata son trascendentales. Por eso me gustaría escuchar algunos comentarios, algunas lecturas. ¿Qué es lo que está planteando acá nuestro querido poeta Amado Nervo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quedan abiertas las interpretaciones para que ustedes puedan opinar, puedan señalar algún detalle de este gran poema, ¿no? Literatos sanmarquinos, ¿están vivos o están muertos? Alma, como dice el poema, tal vez estoy muerto y no lo sé, como Don Juan, pero ahora estamos dentro de la esperanza, ¿no? Y además el poema está escrito en forma interrogativa, que han tomado en cuenta tanto la señorita, las dos personas que han leído han tomado en cuenta, ¿no? Que el poema
está en tono interrogativo. Entonces podríamos partir incluso, ¿qué cosa es esperanza? ¿Qué significa esperanza? ¿El ser humano tiene esperanza o no tiene esperanza? ¿Qué dicen ustedes? Hablen, mis queridos alumnos, si no voy a creer que estoy muerto, que estoy hablando con personas que no existen, ¿no? Yo también tengo nostalgia de mis alumnos cuando no vienen, o cuando asisten a la clase pero no quieren participar. Por eso yo suscribo ese poema que dice: tal vez este despego de todo, esta avidez de volar. Caray, qué gran poeta es Amado Nervo. Ya les he dado algunas indicaciones de cuál era el nivel de popularidad de Nervo, ¿no? A pesar de que él era un hombre tranquilo, apacible, no era pues como Darío, ¿no? Que era un hombre público, un personaje notable. Sin embargo, pese a su personalidad tranquila, Amado Nervo cumplió funciones diplomáticas en diferentes países. Estuvo en París también, como hemos visto, ¿no? Y allí Darío le dedicó un poema. Voy a leer la primera estrofa. A ver, Paulino Selva. Sí, cuando habla de qué trabajo le puede a Dios dar espíritu, mortalidad, y eso también lo relaciona uno que habla de renacer, o yo siento, bueno, cuando habla de la esperanza, él piensa, bueno, o él expresa que tiene la esperanza de encontrarse justo como ilusionado en su vida, ¿no? Que tuvo una amada que duró 10 años su relación y que murió. Entonces, guarda el deseo de reencontrarse, gobierno, obviamente, sino tal vez acá espiritualmente, todavía después de que él muera, porque habla de una eternidad y de una eternidad, ¿no? O sea, habla y si existe el alma también. Al igual que en el anterior poema también puede hablar del alma, y tal vez, bueno, habla de esa esperanza y del deseo de que él tiene de reencontrarse con su amada que él menciona en el poema. Sí, es una buena aproximación la que ha hecho la señorita Paulino Selva, ¿no? Pero aún quedan algunos poemas, incluso la propia Esperanza. Bueno, ya ustedes conocen algo de Nervo, de su vida, de su obra, así que en la próxima clase vamos a continuar y tiene usted la oportunidad de leer los siguientes poemas, que son todos ellos muy valiosos, ¿no? Para poder en la próxima clase, quizá de la primera parte, ¿no? Seguir aún con este material que hoy día nos hemos quedado en el poema Esperanza. Pero lo que pido, para no creer que yo estoy muerto, es que ustedes participen más, ¿correcto? Participen más. Ya ahora se han animado varias personas más. Recuerden que este es un entrenamiento para ustedes, ¿no? Ustedes son alumnos de literatura, nada menos que de San Marcos. Entonces no pueden hacer quedar mal a sus profesores y decir: el profesor no nos daba importancia, el profesor no nos toleraba. No, al contrario. Yo tengo nostalgia de ustedes, así como en el poema se habla de la nostalgia de los mundos, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos y seguimos a partir del poema Esperanza, que creo que plantea cuestiones fundamentales, así que tienen oportunidad de leer y ese poema y todos los demás, porque vamos a trabajar con cada uno de ellos para que ustedes participen. Ahí nos quedamos por hoy. Muy buenas tardes y mi agradecimiento especial a quienes han participado en la clase, que es el señor Alvarado, Paulino Selva, Amaro Pinazo. Han opinado, no solo han leído, sino han planteado dudas e inquietudes. Siendo la hora del término,
entonces nos volveremos a reunir porque vamos a seguir vivos gracias a la magia de la poesía de Amado Nervo. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señor Alvarado. Un gusto verlo como siempre.